Nico, esa cancha estaba endemoniada. Esa cancha estaba poseída, amigo. Calor, mala onda. Pero ¿Le robaron a Argentina? Con crisis, rivalidad, Argentina llevaba el triunfo con la cuarta. La FIFA le dijo a Argentina que entregue el partido porque si no iba a ser suspendida. Por eso fueron a menos. Se sabía perfectamente que la FIFA necesitaba un campeón europeo. Domingo 19 de julio. No sé si les pasó, pero desde antes de que empezara la final tenía una sensación rarísima. Era como si hubiera algo que no terminaba de cerrar. Capaz era la presión de una final, capaz eran todas las cosas que había leído durante la semana, o capaz era simplemente ansiedad. No lo sé. El partido termina, apago la tele, estoy destruida, llego a casa, me tiro en la cama, agarro el celular y entro a Twitter. Y ahí ¡pum! La FIFA ya había elegido el campeón, la final estaba arreglada, Argentina nunca iba a ganar, ¿cómo nadie está hablando de esto? Sigo bajando y otro video, otro hilo, otra teoría, otro supuesto audio filtrado, tarotistas, masones, la bandera de Malvinas, el árbitro, un libro que supuestamente habría predicho la final, y cuanto más seguía scrolleando, más tenía la sensación de que internet entero se había puesto de acuerdo para convencerme de que esa final escondía algo mucho más grande que un partido de fútbol. Y fue ahí cuando pensé, bueno, necesito hacer un video sobre esto, porque ahí me di cuenta de algo. La discusión ya no era porque Argentina había perdido, la discusión era si alguna vez tuvo posibilidades reales de ganar, pero mientras más leía, más me daba cuenta de que había un patrón. No era una o dos personas diciendo cualquier cosa, eran miles, miles de personas convencidas de que la final estaba arreglada. Porque sí, el mundial ya terminó, España salió campeón, y siendo completamente honesta, jugó muy bien. No estoy haciendo este video para quitarle mérito a eso, pero justamente por eso me parece interesante hablar del tema, porque una vez que baja la bronca por el resultado, queda una pregunta mucho más interesante. ¿Por qué tanta gente terminó convencida de que había sido una conspiración? Y eso es lo que quiero investigar hoy. Así que nada, mi idea hoy es simplemente quedarme a hablar con ustedes. Va a ser un video sencillo, sin una edición espectacular, porque sinceramente no tengo mucho tiempo, pero sí quiero recorrer todas las teorías que estuvieron circulando desde que terminó la final, porque hay de todo. De tarotistas que aseguran que absolutamente todas las lecturas daban campeón a Argentina, que la carta del mundo significaba el cierre perfecto del ciclo, y terminó pasando exactamente lo contrario. Personas convencidas de que cambiaron la bandera argentina por la de los masones, un supuesto audio filtrado del Chiquitapia, el árbitro que para muchos cobraban cualquier cosa, y algunas teorías que cuanto más las leías, más pensaba, ¿de dónde salió esto? Así que vamos a agarrar una por una todas estas teorías que estuvieron circulando de la final y hablar un poco de cada una. Pero antes de empezar quiero aclarar algo muy rápido. Si ustedes no creen en ninguna de estas teorías, está perfectamente bien, y si creen en algunas, también. Simplemente me pareció un tema interesante del que tenía ganas de hablar porque explotó por todos lados después de la final. La primera teoría de la que quiero hablar ni siquiera tiene que ver con el árbitro, con la FIFA o con la plata. Tiene que ver con algo mucho más espiritual. Y si sos argentino, probablemente ya sepas por dónde viene la mano. Porque hay algo que caracteriza muchísimo a Argentina. Nosotros creemos un montón en estas cosas. En el ojeado, en la mufa, en el empacho, en las malas vibras, en el tarot, en prender una vela, en no decir ya ganamos antes de tiempo, en hacer exactamente la misma cábala porque la otra vez funcionó. Y esto no empezó ahora. Durante el Mundial de Qatar 2022 vivimos hablando de energías, de coincidencias, de las cartas del tarot y de todo tipo de cábalas. Incluso se viralizaron historias de supuestas brujas en Corea que eran fanáticas del Cuti Romero y hacían limpiezas energéticas para la selección antes de cada partido. Y bueno, esta vez pasó algo muy raro. Muchísima gente empezó a decir que antes, durante y después de la final sintió una energía completamente distinta. Y le voy a ser sincera, a mí también me pasó algo raro. Yo no sé mucho de energías, así que me aferro a lo que dice la gente que sí sabe más de estas cosas. Pero después y antes de que empezara el partido tenía una sensación muy rara. Me sentía muy cansada, con muchísimo sueño, y eso nunca me había pasado viendo un partido de Argentina. Era como si estuviera completamente bloqueada, y cuando terminó el partido entré a Twitter y descubrí que no era la única. Había cientos de personas diciendo exactamente lo mismo, que bostezaban todo el partido, que sentían una sensación inexplicable, que estaban como apagados, que intentaban rezar, hacer una limpieza energética o curar el ojeado y no podían. Algunos decían que cada vez que lo intentaban se les cortaba, que se sentían mal o que simplemente no podían concentrarse. Y ahí aparece otra parte de esta teoría. Antes de la final prácticamente todos los tarotistas argentinos coincidían en algo, que Argentina iba a ser campeón, que iba a costar muchísimo, pero que el resultado final iba a ser favorable. Como eso no pasó, muchos empezaron a preguntarse qué había salido mal, y varios tarotistas respondieron algo parecido. Dijeron que durante el partido hubo un cambio de energía, que había algo oculto y que esa energía estaba relacionada con intereses económicos, y que según las cartas, tarde o temprano esa verdad iba a terminar saliendo a la luz. La segunda teoría, lo que más se dice, probablemente la más repetida de todas. La final estuvo arreglada
desde el arbitraje. Y el nombre que apareció por todos lados fue la de este señor que no sé pronunciar. Para muchísima gente, el árbitro terminó condicionando completamente el desarrollo del partido. ¿Por qué? Porque según quienes sostienen esta idea, hubo decisiones que cambiaron el rumbo de la final. La principal fue la expulsión de Enzo Fernández. Muchos argumentan que la primera falta ni siquiera era para amarilla, por lo que si esa tarjeta nunca debió existir, la segunda tampoco habría terminado en expulsión. Otro dato que empezó a circular muchísimo fue el de las faltas. España cometió 21 faltas durante el partido y aún así no recibió ni una sola tarjeta amarilla. Eso hizo que muchísima gente sintiera que el criterio disciplinario no había sido el mismo para los dos equipos, pero las teorías fueron mucho más allá. Mucha gente también empezó a preguntarse por qué la FIFA había designado un árbitro de la UEFA para dirigir una final en la que jugaba una selección de la UEFA. Y cuando yo pensaba que las teorías ya no podían ponerse más raras, apareció una que sinceramente me dejó mirando la pantalla varios minutos. En redes sociales y distintos foros empezó a viralizarse la idea de que durante una de las transmisiones de la final, el sol de mayo de la bandera argentina había sido reemplazado por un supuesto símbolo masónico. Según quienes difundían esta teoría, no se trataba de un error gráfico ni de una mala calidad de imagen, sino de un cambio intencional cargado de simbolismo. A partir de ahí empezaron a aparecer capturas de pantalla, comparaciones entre distintas transmisiones y videos intentando demostrar que el símbolo que se veía no era el sol de mayo tradicional. Para algunos era una señal de que existían intereses ocultos detrás del mundial. Para otros simplemente era una coincidencia que internet transformó en una teoría conspirativa más. Sea como sea, fue una de las historias más curiosas que encontré mientras investigaba todo este tema. Y a medida que seguía leyendo, las teorías empezaban a ser cada vez más difíciles de separar unas de otras, porque hubo gente que directamente dejó de hablar del partido y empezó a hablar de la cancha. Sí, de la cancha. Según esta teoría, el estadio tenía una energía extraña. Algunos decían que estaba maldito, otros hablaban de una energía oscura o de un ambiente completamente pesado. ¿En qué se basaban? En que según ellos, durante muchos momentos del partido el clima se sentía rarísimo, que la gente alentaba poco, que casi no se escuchaban los festejos, que todo se sentía apagado, y esta teoría terminó conectándose con otra todavía más grande, la idea de que esta final no era solamente una final, sino un ritual de sucesión. Según quienes creen esta teoría, el fútbol lleva años preparando el reemplazo de Messi, y ese elegido sería Lamine Yamal. Para ellos, la final representaba el momento simbólico en el que una generación entregaba el lugar a la siguiente, y como toda teoría conspirativa, empezaron a buscar coincidencias por todos lados. Las más repetidas tienen que ver con una foto muy conocida de 2007 en la que un Messi muy joven aparece junto a un bebé, Lamine Yamal, y a partir de ahí las coincidencias empiezan a acumularse. Dicen que 19 años después, ambos se enfrentaron a una final disputada un 19 de julio mientras Lamine usaba la camiseta número 19 y tenía 19 años. Pero si pensaban que las teorías terminaban ahí, esperen a escuchar esta, porque hubo una que se volvió viral por una razón muy distinta. Un supuesto libro que supuestamente habría predicho la final del mundial. Se trata de un libro llamado The Worst Game, publicado el 2 de junio de 2026, varias semanas antes de la final. Y cuando la gente empezó a comparar las páginas del libro con lo que había pasado en el partido, explotaron las redes. Porque según quienes compartieron esta teoría, el libro mostraba una final entre Argentina y España. Argentina arrancaba ganando con un gol de Messi alrededor del minuto 15, España empataba el partido y el gol de campeonato llegaba sobre el final cerca del minuto 88. Pero hay un detalle que hizo que todavía más gente empezara a hablar del tema. En el libro, el gol de España lo convertía el jugador número 7 y en la final del domingo, el gol que terminó definiendo el partido también lo hizo el número 7 de España. Había quienes decían que el libro había anticipado el resultado, otros directamente afirmaban que era una prueba de que todo ya estaba escrito desde antes, y llegamos a una de las teorías que más fuerza empezó a tomar durante las últimas horas, lo del supuesto castigo por la bandera de Malvinas. Después del partido contra Inglaterra, varios jugadores argentinos festejaron con una bandera que decía "Las Malvinas son argentinas". A partir de ahí empezó a circular la teoría de que la FIFA no habría visto con buenos ojos ese mensaje y que como represalia, Argentina terminó siendo perjudicada en la final. Según quienes creen esta teoría, la derrota frente a España no fue solamente una cuestión futbolística, fue un castigo. Pero la historia no terminó ahí, porque hoy, 22 de julio, apareció otra cosa que hizo que la teoría volviera a explotar. Muchísimas personas empezaron a decir que las fotos que algunos jugadores tenían en Instagram con esa bandera habían desaparecido, y que en algunos casos la plataforma las marcaba como si hubiera sido generada con IA. Obviamente, eso hizo que muchísima más gente empezara a sospechar de que alguien estaba intentando borrar todo rastro de esas imágenes, y como si faltara algo más, empezó a circular un supuesto audio de Claudio Chiquitapia,
Chiquitapia. En ese audio que se viralizó por WhatsApp, TikTok y Twitter se escucha una voz atribuida al presidente de la AFA diciendo que Argentina habría aceptado perder la final para evitar una sanción de 10 años por el episodio de la bandera de Malvinas. El problema es que hasta el momento no existe ninguna prueba que confirme que ese audio sea auténtico. No se sabe quién lo grabó, no se sabe de dónde salió y tampoco hay ninguna confirmación de que la voz sea realmente la del Chiquitapia. Ahora, ¿es tan loco pensar que un mundial puede estar arreglado? La verdad es que no tanto, porque la desconfianza más que nada de la FIFA no comenzó este domingo, viene de hace décadas. De hecho, Diego Armando Maradona fue una de las personas que más habló de eso. Después de quedar suspendido en el Mundial de Estados Unidos en el 94 por un control antidoping positivo, dijo una frase que quedó para la historia: me cortaron las piernas. Maradona siempre sostuvo que su suspensión había sido una decisión política y que le habían quitado la posibilidad de seguir jugando en el Mundial. Entonces, cuando ya aparecen teorías sobre la FIFA o sobre intereses detrás del fútbol, tampoco nacen en un vacío. Pero más allá de si ustedes creen o no en todo esto, la realidad es que estas fueron algunas de las teorías que más se hablaron en internet durante estos días. Algunas me parecieron curiosas, otras me hicieron decir tipo, bueno, basta, esto ya es demasiado. Mi opinión, no le voy a mentir, me reenganché leyendo todas estas teorías, pero al final del día siguen siendo eso, teorías. Hoy por lo menos no hay prueba que demuestre que la final estuvo arreglada. España jugó mejor, aprovechó sus momentos y terminó siendo un justo campeón. Y quién sabe, si hipotéticamente alguna de estas teorías llegan a tener algo cierto, probablemente no lo sepamos hoy. Tal vez el tiempo sea el único que pueda responder esa pregunta. Mientras tanto, tocará esperar. Cuéntenme ustedes qué opinan. ¿Creen en alguna de esta teoría o creen que ya se está yendo mucho de las manos? Espero les haya gustado mucho el video. Love you!